¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Bien, semana con muchas noticias. Muchas. Hay un hecho, bueno, que te ha hecho, valga la redundancia, alterar lo que es la rutina del programa y hacer un comentario previo, que es esta famosa carta, ¿no? La carta de la vicepresidenta. Digo, más allá de que hay distintas interpretaciones, desde el presidente que dice que es una carta de apoyo, hasta algunos analistas que dicen que en realidad está tratando de despegarse de lo que ella cree es una crisis inminente. Pero digo, dejando de lado todas esas interpretaciones, lo que realmente demuestra esta carta es que Cristina Fernández es, digamos, el centro de la política en Argentina. Así es. Que de hecho escribe una carta donde afirma algunas cuestiones que más allá de la interpretación que se haga, todo el mundo opina sobre ello. Y ella descarga allí además su mirada respecto de que los problemas que tenemos son básicamente, además del problema de la pandemia, son los problemas que nos dejó el gobierno de Macri. Claro. Entonces le imputa a Macri las dificultades, al igual que Macri le imputa a ella las dificultades actuales. Es como si ambos se necesitaran mutuamente para transformarse en los dos polos de la discusión política en la Argentina. Así es. Y me gustaría, de todos modos, decir que todas estas situaciones de política, como he dicho muchas veces, obviamente influyen sobre la economía. Pero yendo específicamente a lo de la economía, está claro que algún entusiasmo que hubo por allí por el mes de agosto, pensando de que iba a haber una recuperación de la economía, que una vez pasado el impacto tremendo de lo que significó la cuarentena, el confinamiento en el mes de abril, parecía que había algún indicador un poco más positivo. Bueno, eso se diluyó rápidamente y los indicadores que se van conociendo ahora respecto de ventas en supermercados, respecto del nivel de actividad, etcétera, son indicadores que realmente llevan a tal preocupación que el presidente decidió tomar una medida de la cual nosotros muchas veces hablamos, es decir, de tener un ministro de Economía que tuviera poder, digamos, ¿no? Bueno, y eso es básicamente lo que le ha encargado a Guzmán y han decidido un conjunto de medidas tratando de parar las dificultades que hay en el mercado cambiario. Que yo suelo decir, bueno, en realidad, más allá del éxito que puedan tener con los bonos, en realidad van a emitir muchos bonos para sacar dinero de la economía, bonos que se van a ajustar por dólar, bonos que se van a ajustar por inflación, etcétera. Pero bueno, lo que refleja el mercado cambiario son otro tipo de desequilibrios que seguramente tendrán que afrontar. Y desequilibrios que tienen no solamente la nación, sino también los estados provinciales. Así es. De hecho, ya hay algunas provincias que no pueden pagar la deuda. Y entre las provincias que tienen dificultades y que están tratando de reestructurar, está la provincia de Córdoba. Me gustaría simplemente mostrar un par de cuadros que forman parte de un informe que está basado en la ejecución presupuestaria de la provincia de Córdoba. Eso es la carátula de un informe que hicimos en la consultora y que lo que apunta es a ver las dificultades de Córdoba con la deuda, ¿no? Dejemos la ejecución de lado. Sí. Mirá, ese cuadro que estás viendo es cómo varió la deuda en 60 días. Así es. Como hay un porcentaje muy importante que está nominado en moneda extranjera, ¿qué es lo que está puesto allí? Bueno, en pesos no varía, pero cuando uno compara cuánto varió el dólar, cuánto varió el euro, en fin, a lo que llega es que en realidad la deuda ha aumentado aproximadamente un 12%, en solo 60 días. Nosotros ya habíamos hablado de esto, es la dificultad de tener una deuda nominada en moneda extranjera casi en su totalidad, más del 95%. Y entonces eso es lo que nos explica ese aumento, que le dificulta, a esto hay que sumar que la inestabilidad cambiaria claramente lo perjudica a la provincia y que entonces la reestructuración se hace, digamos, bastante más difícil, ¿no? Claro. Es un excelente estudio.
Bueno, no lo vamos a repetir todo, bueno, porque el informe tiene más o menos 18 páginas, pero me gustaría mostrar nada más que lo que se refiere a la deuda. O sea, en los últimos 60 días ese aumento tan grande es porque, bueno, la provincia está muy expuesta. En alguna oportunidad lo hablamos con el ministro Giordano, que estaba muy expuesta por el tema de que se endeudó en moneda extranjera, claro, en momentos en que además era relativamente fácil acceder a ese tipo de financiamiento, ¿no es cierto? Insisto en esto, no es que cuestionemos que se endeude o no se endeude si se emplea para obras. El problema es que en algún momento eso hay que pagarlo. Claro. Y fíjate vos, en la placa siguiente, que le voy a pedir al director que pasemos a la placa siguiente, ahí está puesto esa deuda que tiene Córdoba, ¿a cuánto equivale? Para que tengamos una idea, porque a veces uno dice un número y nos cuesta trabajo percibir claramente. Entonces, si uno toma la recaudación a septiembre de 2020, la recaudación de este año, en realidad la deuda es prácticamente la recaudación, es un poquito más que la recaudación. Si uno se fija lo que va a gastar en personal, lo que tiene presupuestado en personal para todo el año, el gobierno de la provincia de Córdoba, la deuda es 1,5 veces eso, es 152% en relación a la nómina salarial total presupuestada para la provincia de Córdoba. Y finalmente, si viéramos cuánto significa esa deuda con relación a lo que está previsto de inversión física para 2020, bueno, ahí tenemos, es 650%. Sí. O sea que es una magnitud realmente muy importante. Si a esto nosotros le sumamos, que en el informe está analizado, cómo han evolucionado los ingresos de la provincia, de la nación que coparticipó, etcétera, obviamente la preocupación es muy importante. Y nosotros allí decimos, bueno, ¿cuáles serán en el corto plazo los desafíos que tiene el gobierno? Y los hemos puesto como una suerte de reflexión final del informe, que está en la placa siguiente. En esta placa está puesto allí, digamos, básicamente cinco cuestiones. La primera hace referencia a que la situación nacional, la situación de la economía, los conflictos políticos, la fractura social que tiene Argentina por los niveles de pobreza, etcétera, tiene una gravedad que no hemos tenido casi registros históricos que muestren la situación que tenemos, ¿no es cierto? Una crisis realmente profunda. Nosotros en Córdoba, si bien con relación a otras provincias somos más ordenados, tenemos una situación particular. Nunca, mira, desde que gobierna el Partido Justicialista, es decir, los 6 mandatos del Partido Justicialista, nunca tuvimos una situación tan complicada, tan comprometida, ¿no? Eso pone por delante, uno podría decir, aquella vieja expresión de la isla, ¿no? Claro. De la isla que era Córdoba, eso es como si se hubiera roto. Le voy a pedir al director que ponga de nuevo la placa para mostrar las otras debilidades o los otros desafíos que tiene por delante. Allí está puesto lo que yo creo que es que Schiaretti debe estar hablando con su ministro prácticamente todos los días. Tiene que reestructurar de una buena manera su deuda. Así es. Antes de que ocurra algo más con el tipo de cambio, porque cada vez que se modifica el tipo de cambio, eso nos impacta, por lo que dijimos que tenemos un porcentaje muy alto de deuda en moneda extranjera. Tiene que tratar de resolver el problema de la caja y tiene que tratar de resolver la sustentabilidad financiera de PEC. Así es. Que son como dos cuestiones que, a pesar de los 6 periodos de gobierno, da la impresión que no pueden resolver. En el caso de la empresa de energía, eso tiene consecuencias sobre la productividad de las empresas, porque el costo de la distribución es alto, porque las boletas son altas y no solamente golpean al sector residencial, sino que le generan problemas de competitividad también a la industria. Finalmente, va a haber otra cuestión que tiene que atender, que tiene que ver con las pujas distributivas que siempre ocurren en cualquier economía después que se atraviesa un proceso de crisis. Casi seguramente va a tener que, afrontar una discusión salarial aún antes que se haya recuperado totalmente la economía. Y finalmente,
me parece que cuando piensen cómo financiar las actividades, va a parecer como que, bueno, Córdoba tiene un potencial en su sector agrícola muy fuerte, y entonces la tentación de acudir a ese sector para conseguir ingresos es muy alta. Ajá. Lo que pasa es que para el caso de Córdoba le va a plantear allí una especie de dilema, diría yo, política. Sí. Es decir, bajar el gasto y asumir un costo político muy grande, o apelar a nuevos impuestos y quizás romper una suerte de buena relación que tiene el gobierno provincial con nuestro sector agropecuario. Digo, estos son los desafíos más cercanos de nuestra provincia y seguramente muy, muy dependiente de lo que ocurra en la nación. Así es. Veremos cómo sigue. Y como siempre digo, hagamos votos para que nuestros dirigentes tengan la capacidad de encontrar las soluciones que tengan menos costo para las personas, porque las crisis económicas, que a veces nos entusiasman tanto a los economistas para analizar, para discutir, a veces nos hace olvidar que detrás de la crisis está el padecimiento de las personas. Exactamente, exactamente. Excelente informe, Alfredo, excelente informe. Y estaba pensando, simplemente como detalle, que es muy complicada, es tan complicada esta situación como nunca lo fue cuando Córdoba tenía o debía 3 presupuestos. Claro, lo que sucede es que además el contexto es muy diferente. Claro, el contexto y eso le acota mucho el margen de decisión al gobierno provincial. Hay otras provincias que tienen problemas aún más graves, ¿no? Más graves, sí. Pero lo que sucede es que Córdoba es, digamos, 7, 8 o 9 puntos del Producto Bruto Interno de la Argentina. Así es. Bueno, se siente cuando la crisis llega. Alfredo, abrazo, nos vemos la semana que viene. Abrazo grande, Ricardo, buena semana. Buena semana.